Los ejemplos pertenecieron al ámbito de la cultura griega, historiadores, filósofos, algún artista, Pericles, bueno, como orador, también hay otro ejemplo de orador, y bueno, muchos de ellos bueno, dejaron huella en la historia y en la filosofía del ámbito griego. Posidonio fue filósofo e historiador griego, discípulo del estoico Panencio, fue junto a él uno de los representantes máximos del estoicismo medio en el que, de manera similar a como lo había hecho su maestro, sumó a lo propiamente estoico ciertas doctrinas platónicas y aristotélicas, así como ciertos elementos de Heráclito. Parecía heredar de Panencio el gusto por las tendencias enciclopédicas y sincretistas, que le llevaron a concebir la realidad como el resultado de la oposición armónica de contrarios caracterizados por estar en permanente evolución, tanto ascendente como descendente, y afirmar que el elemento dinamizador del proceso cósmico y de la realidad general era el fuego. Y la obra es del océano. Un hombre que prácticamente cogió la idea de la filosofía estoica o del estoicismo primeramente fue más por su maestro Parencio, lo que pasa que en esa filosofía de Posidonio, del estoicismo, tal, unió la de su maestro, tendencias aristotélicas, platónicas, de Heráclito, y luego al final te habla que para él el principal elemento es el fuego, como hablaba Heráclito. Un hombre que dejó huella en la cultura y que es verdad que fue cogiendo pinceladas de su maestro, de Platón, de Aristóteles, de Heráclito, y bueno, llevó a cabo una filosofía estoica que era lo que predominaba en aquel momento. Livio fue historiador griego, desempeñó diversos cargos en la Liga Aquea. Durante su primera estancia en Roma entró en el círculo de Escipión, en el que dominaba pues, la influencia estoica, realizó numerosos viajes a Hispania, Galia y África y acompañó a Escipión en los sitios de Cartago en el año 146 a.C., también en Numancia en el año 133 a.C. Su estancia en la península ibérica le sirvió para estudiar la geografía, los pueblos y las costumbres de Hispania. Tras la destrucción de Corintio en el año 146 a.C. y gracias a su popularidad en Roma, se le encomendó establecer las bases de una futura provincia de Acaya. Se han conservado buena parte de su obra fundamental y fue junto con Tucídides uno de los primeros historiadores en excluir la acción divina entre las causas materiales y sus consecuencias. Y la obra, la más famosa, la más conocida, es Historias, compuesta por 40 volúmenes y escrita con un método riguroso que se basó en una estricta documentación y en su presencia en el lugar de los hechos que describió. Polibio, hay que decir que es uno, o bueno, fue uno de los principales historiadores del ámbito occidental y luego viajes que realizó, porque estuvo en nuestro país, estuvo en la Galia, que es lo que hoy en día es Francia, estuvo también en África, incluso estando en lo que se denominó Hispania en su momento, que es España actualmente, ahí empezó a estudiar todo el territorio peninsular, claro, pero Hispania no es, bueno, es España, Hispania, en realidad sería todo el territorio peninsular, que sería España y Portugal. Lo que pasa es que, bueno, se denominaron los portugueses los lusos de Lusitania y, bueno, pues ahí pues, se produjo esa división. Pero prácticamente lo que hizo Polibio es describir las costumbres, la geografía, los pueblos de lo que fue en su momento Hispania. Y uno de los principales historiadores que ya excluyó de la acción divina, pues eso, la acción divina al final, las causas materiales, sus consecuencias, es decir, que se alejó más o menos de esa divinidad que muchos de los historiadores anteriores continuaban hablando. Tucídides fue historiador griego, su padre era propietario de minas y su madre pertenecía a la nobleza tracia, por lo que recibió una esmerada educación. En el año 430 a.C. enfermó de una pandemia, pero logró sobrevivir milagrosamente. Y la obra es Historia de la Guerra del Peloponeso, una obra fundamental en la historiografía antigua, que le valió ser considerado como uno de los más grandes historiadores, pues a diferencia de otros de su tiempo, limitó la narración a los sucesos acaecidos sin hacer intervenir en ella los dioses, todo cuanto ocurre se vio a los actos de los hombres. Es decir, Polibio, Tucídides hablaban, pues, por ejemplo, la obra que es Historia de la Guerra del Peloponeso, lo que te habla al final es una especie de recopilación, pero eliminando o excluyendo las causas divinas en el ámbito material, sus consecuencias. Es decir, que para Tucídides o Polibio, las consecuencias no vienen de los dioses, sino que vienen del propio ser humano. Todo lo que haga el ser humano, porque claro, antiguamente muchos de los historiadores hablaban de que todo venía de los dioses,
hablaban griego, romanos, y que las tormentas, eso era porque se habían enfadado. Bueno, pues ellos lo que hablan es que no, que todo lo que sucede es porque el ser humano es el que lleva a cabo una serie de actitudes y eso provoca consecuencias. Licurgo fue orador y político ateniense. La eficiente administración financiera y los implacables enjuiciamientos de funcionarios acusados de corrupción caracterizaron su acción pública. Notable estadista y orador en los tiempos en que las ciudades-estados griegas o atenienses perdían su hegemonía frente a la pujante Macedonia, porque Macedonia se convirtió junto con, bueno, a partir de Alejandro Magno y sobre todo de Filipo II, su padre, pues en la principal potencia del ámbito occidental. La obra de Licurgo es contra Leócrates, del año 361 a 330, y ha sobrevivido completa. En él acusó a Leócrates de huir de Atenas en el pánico que siguió a la batalla de Queronea. Licurgo prácticamente fue uno de los principales oradores, casi de los últimos, del ámbito griego y dejó huella pues, también en su obra como es contra Leócrates. Esquilo fue trágico griego, vivió en un periodo de grandeza para Atenas tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina, en las que participó directamente. Tras su primer éxito, los persas, del año 472 a.C., realizó un viaje a Sicilia llamado a la corte de Hierón, a donde volvió unos años más tarde para instalarse definitivamente. Esquilo fue trágico y prácticamente con su obra la obra Los persas es la que comenzó prácticamente su éxito en el ámbito de la literatura griega, el propio Esquilo. Eurípides fue poeta trágico griego, de familia humilde, tuvo como maestros a Anaxágoras, uno de los filósofos presocráticos más importantes, a los sofistas Protágoras y Pródico, y a Sócrates, cuyas enseñanzas reflejaron en su obra. La obra es Pelíadas. Eurípides tuvo a los principales intelectuales o maestros, como fue Anaxágoras, que fue uno de los filósofos presocráticos más importantes, a los sofistas Protágoras y Pródico, a Protágoras lo voy a explicar ahora mismo, y a uno de los filósofos más importantes de la cuna occidental como fue Sócrates. Protágoras de Abdera fue filósofo griego. Fue el primero en adoptar el calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica. Protágoras fue también maestro de Eurípides. Bueno, en su ciudad natal fue al parecer discípulo de Demócrito, otro filósofo importante mm, presocrático, Demócrito de Abdera. Protágoras de Abdera recorrió a lo largo de 40 años gran parte de las islas del Mediterráneo y parecía ser que en el año 455 se estableció en Atenas, donde alcanzó gran reputación. Y una de las obras es sobre los dioses, afirmó que no pudo saber si existía o no. Hay muchas dificultades para saberlo con seguridad, el asunto es oscuro y vida corta. Lo que te habla al final Protágoras de Abdera en la obra sobre los dioses, siendo primeramente discípulo o alumno de Demócrito y luego a la vez Protágoras fue profesor de Eurípides. Protágoras de Abdera lo que te habla sobre los dioses es que no se sabe si se puede afirmar o no se puede afirmar si existen o no. Porque es oscuro, la vida también es corta. Y luego el problema es que los dioses que existieron en la época de la antigüedad, como en Grecia y Roma, muchos de los filósofos se planteaban esas preguntas. O hablaban también del cosmos, o del cosmos. Y bueno, a partir de ahí, luego ya vino ya el cristianismo con Cristo, que fue lo que impregnó toda la cultura occidental, y bueno, pues apareció la filosofía y la teología desde la Edad Media. A partir de ese momento ya también hubo varios filósofos o teólogos que cuestionaron si existía o no existía Dios, pero esta vez hablaban de un Dios cristiano o de un Dios, por ejemplo, iba a decir al Andalus, un Dios musulmán, Dios oriental. Bueno, pues este es prácticamente el mismo, es el mismo ejemplo que sucedía pues, en la antigua Grecia. Protágoras lo que se preguntaba en esa obra es sobre los dioses si ellos o no existían, que es muy complicado saberlo, porque al final el asunto es oscuro, la vida a la vez es corta, y claro, no se sabe tampoco con exactitud si pueden o no explicarse qué son los dioses. Pericles fue orador y militar ateniense, hijo de Jantipo, artífice de la victoria helena sobre los persas en la batalla de Micala en el año 479 a.C. y miembro de Agariste, sobrina del prestigioso legislador ateniense Clístenes y miembro de la familia aristócrata de los Almeónidas.
Fue discípulo de los filósofos Anaxágoras de Clazomene, Protágoras de Abdera y Zenón de Elea. Movido por su amor a las letras, financió en el año 472 la representación de la tragedia del trágico griego como fue Esquilo, la obra o la denominada obra Los persas. Fidias fue escultor griego, fue el artista más famoso del mundo clásico y el maestro que llevó la escultura a las cotas más altas de perfección y armonía. Su biografía fue desconocida, apenas se supo nada de su formación, si bien se creyó que tenía experiencia como grabador, pintor, repujador. Vivió en la época de Pericles, estadista empeñado en hacer de las Acrópolis de Atenas un signo majestuoso de la grandeza de la ciudad, y Pericles se convirtió en el principal protector del propio escultor Fidias, quien básicamente trabajó en y para Atenas. Fidias dejó también una obra muy importante, relieves de Fidias en el Partenón, y al final Fidias fue uno de los principales artistas más famosos, primero también por la sobreprotección o protección de Pericles, y luego, pues a partir de ahí es verdad que no se sabía mucho de su vida, lo único mejor que se sabía que fue grabador, pintor, repujador. Y bueno, pues al vivir en la época de Pericles, prácticamente se convirtió en una de las figuras artísticas, bueno, de la escultura antigua más importantes. Pero es que luego también fue o realizó una escultura que fue perfecta, fue la perfección y armonía, y eso es lo que le valió ser de los artistas más importantes de su tiempo. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en el ámbito griego, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.